comentar algo de matemáticas, ¿ok? Así de tal forma que veamos lo que necesitamos de matemáticas. Es rápido, ¿no? Va a ser una clase corta, pero como hoy tenemos una hora, yo creo que cae bien esta, eh, para que en la siguiente clase continuemos con un ejercicio práctico de Delphi, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver la parte de matemáticas que necesitamos en el curso. Va a ser breve, pues, no es, y ya todos lo sabemos. Y al final voy a resolver un par de dudas de dos compañeros que tuvieron problemas con su instalación. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el tópico de hoy, ¿verdad? Recuerden, todas estas presentaciones se colocan en el Classroom para que ustedes tengan el seguimiento del curso, ¿no? Entonces, si no tienes computadora, puedes seguirlo con el celular, ¿va? O seguirnos con el celular. Este, eh, haces tus prácticas luego, cuando ya tengas acceso a la computadora, pero en todo momento el Classroom va a ser el sitio, ¿va? En donde nos vamos a reunir de principio, ¿no? Y bueno, a través del Classroom estamos aquí en esta presentación. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver rápidamente los sistemas de coordenadas, ¿va? Vamos a hablar de los números reales, de los números enteros y de la ecuación de la recta. ¿Ok? Así como vectores y matrices. O sea, son temas que conocemos, que ya hemos visto muchas veces. Solamente quiero dar un repaso rápido, ¿no? Y decir en qué momento los vamos a utilizar. Bien, vamos a empezar con una introducción. Recuerden que las matemáticas en la ingeniería son una herramienta, esto es, no son un tópico de investigación, no es que vayas a investigar, a buscar, no hacemos demostraciones, no hacemos eso, ¿verdad? En ingeniería lo que hacemos es, hacemos uso de los resultados, ¿verdad? Entonces hay que ver a las matemáticas de manera diferente. Esto es, las vamos a ver como una herramienta, como algo que nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. No vamos a investigar ni vamos a desarrollar nada, ¿ok? Vamos a hacer uso de lo que ya sabemos. En el supuesto caso que no sepamos, investigamos, ¿verdad? Pero investigamos el resultado, no de dónde viene la ecuación, no quién la desarrolló, no hacemos revisiones de teoremas, no. Lo único que me interesa es el resultado, ¿verdad? Y para qué lo voy a usar, para qué me sirve ese resultado. ¿Ok? En ese sentido, el enfoque que nosotros vemos, pues finalmente es un enfoque de ingeniería. ¿Ok? Las áreas importantes de las matemáticas son la geometría analítica, ¿verdad? En donde, bueno, pues ya llevamos cursos de geometría analítica, vimos sistemas de coordenadas, vimos eh, tal vez algún resultado, el teorema de Pitágoras, a lo mejor la ecuación de una recta, en ese sentido, ¿va? Vamos a usar la geometría analítica. En el álgebra lineal, lo que nos interesa es la parte de matrices, ¿va? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos saber guardar matrices, saber sumar matrices, multiplicar matrices. Eso es lo que necesitamos de álgebra lineal, ¿no?
Tal vez algún resultado extra como que es una transformación lineal, pero hasta ahí de álgebra lineal. Y de cálculo, ¿va? De cálculo, pues a lo mejor, ¿qué significa un límite? ¿Qué es una derivada? ¿Qué es una integral? ¿Pero qué es? ¿No? ¿Y cómo se calcula? Pues ahí está la hojita de fórmulas, ¿no? O sea, a mí no me interesa de dónde viene la fórmula. Me interesa saber que existe una fórmula, por ejemplo, para cálculo de un área, ¿no? Entonces, lo puedo hacer en base a calcular una integral o la superficie o el volumen de un objeto. Lo hago a través de integrales, ¿verdad? Pero yo no voy a desarrollar nada. Yo voy a buscar cuál fórmula me sirve y esa es la que yo aplico, ¿no? ¿De dónde vino, cómo vino, quién la desarrolló? No, no me interesa. Me interesa usarla. ¿Ok? En ese sentido son las matemáticas. Entonces, estas tres áreas de matemáticas son las que normalmente utilizamos en el área de graficado por computadora. Para este curso, pues obviamente estas matemáticas de las cuales hablo ya las conocemos. Por ejemplo, vamos a hablar sobre sistemas de coordenadas. ¿Qué es un sistema de coordenadas? Pues es un esquema, ¿verdad? Que nos permite referenciarnos y ponernos de acuerdo de tal manera que podamos localizar objetos o encontrar posiciones específicas, ¿va? Por ejemplo, la ciudad de Puebla, ¿no? Dice, eh, ¿cómo se encuentran las calles? Pues a través de un sistema de coordenadas, ¿verdad? El sistema de coordenadas está referenciado por un punto inicial de referencia, que sería el zócalo, ¿verdad? Y entonces nosotros ya sabemos que las calles están a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo de ese punto de referencia, que es el zócalo. De esta forma, nos ponemos de acuerdo entre todos, ¿verdad? De cómo está organizado este esquema de referencia. Y entonces, en el momento en que todos estamos claros de dónde está o cómo están acomodadas las calles, ya sabemos dónde está cada quien, ¿no? Entonces, cuando te dicen, la 11 Sur, pues ya tú ya sabes por dónde está, ¿no? Que te dicen la 4 Sur, ya sabes por dónde está, porque ya nos pusimos de acuerdo en quién es el punto central de referencia y a partir de ahí cómo se organizan las calles, ¿verdad? En matemáticas seguramente han escuchado o han utilizado, ¿verdad? De las coordenadas cartesianas, que son las más utilizadas, son coordenadas rectangulares, ¿verdad? También coordenadas polares, en donde pues se involucra un ángulo, ¿no? ¿Por qué necesitamos estos sistemas? Porque a veces nos vamos a encontrar aplicaciones en donde la referencia no sea una cuadrícula, ¿verdad? Sino sea basado en un ángulo y en una distancia. Igual podemos llegar, ¿verdad? O sea, es factible. De repente se hace un poco más complicado, ¿verdad? O sea, obviamente las cartesianas son más sencillas que las polares, pero en el momento en que tú entiendes qué significa el ángulo y qué significa la distancia, ya está resuelto el problema. Pero el chiste es entender, ¿no? No verlo así como una ecuación ahí toda fea. Pues sí está fea, pero si se entienden los elementos, ya está, ¿ok? Y hay otras ah, coordenadas o otros sistemas de coordenadas, ¿verdad? Eh, esféricas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar de principio,
porque es la manera más utilizada, ¿va? Más generalizada, son las coordenadas cartesianas. Estrictamente decimos que es un sistema de referencia, ¿va? En donde tenemos dos líneas perpendiculares y este cruce es el origen, al que le llamamos el 0, 0, ¿va? De tal manera que, así como está en el dibujo, ya lo hemos visto 1000 veces en nuestros cursos, ¿va? El chiste es ponerse de acuerdo dónde está el origen, ¿va? Entonces, en el momento en que especificamos en dónde está el origen, entonces ya todo está perfectamente definido, ¿ok? Decimos coordenadas cartesianas, por ejemplo, aquí en la ciudad, digamos. Vamos a usar coordenadas cartesianas. Ok, sale. Entonces, quiero localizar el punto 3,1, ¿va? Recuerden que entonces se usan X y Y, ¿va? La X normalmente va hacia la derecha, la X positiva, la X negativa va hacia la izquierda, la Y positiva va hacia arriba y la Y negativa va hacia abajo. Normalmente es así. Y entonces le decimos a una persona, oye, mira, yo vivo 3 calles a la derecha y una calle hacia el norte, ¿va? 3 calles a la derecha, una calle hacia el norte, entonces vivo en 3,1, ¿va? Y entonces, no importa, ¿va? De qué ciudad venga, no importa de qué esquema use, si nosotros le decimos, de acuerdo a coordenadas cartesianas y tomando como referencia el zócalo, yo vivo en 3,1. Entonces él ya va a saber que hay que irse 3 calles a la derecha y una calle hacia arriba, entiéndase, hacia el norte, ¿va? Y eso es todo. O sea, es una manera muy sencilla de ponernos de acuerdo entre nosotros de cómo acomodar objetos, ¿va? Eh, Dentro de los números que utilizamos, pues primero pensamos en números reales, ¿verdad? Estos números reales que representan a la recta real, ¿verdad? Esto es, dada una recta, los números reales se presentan a todos los puntos sobre la recta. Hay que recordar que son un número infinito de números, ¿ok? Son muchísimos. Pero además también hay que recordar que entre el 0 y el 1, ojo, si yo nada más tomo el intervalo 0, 1, ¿cuántos números hay ahí dentro? Eso es un típico resultado de cálculo, ¿no? ¿Cuántos números hay ahí dentro? ¿Alguien me puede decir cuántos números reales hay en el intervalo 0, 1? ¿Alguien? Pues es infinito, ¿no? Ándale. Exactamente, Abraham, Jonathan, Paul, y exactamente. Ahí dentro, en el intervalo 0,1, hay un número infinito de números. Entonces, si nosotros tomamos un intervalo, hay un número infinito ahí, ¿no? Entonces, en total, pues obviamente si sumamos infinito más infinito, pues nos da como resultado pues, infinito, ¿va? O sea, entonces tenemos un número infinito de números reales. El mundo real, el mundo verdadero, ¿va? Se mide en números reales, ¿va? Esto es, todos los valores que utilizamos en una máquina, en una fábrica, todos se refieren a números reales, entonces, esos son la base. Bueno, para el trabajo, ¿va? Sin embargo, los números enteros, ¿verdad? Que son los que de manera natural fueron
necesitándose y fueron creándose, son los números enteros. Empezamos normalmente con los números enteros positivos, ¿verdad? O sea, nos interesaba contar cosas, entonces 1, 2, 3, 4, 5, son los enteros positivos. Después se vio la necesidad de algunos negativos, y entonces, así como los positivos, aparecen los negativos. A los positivos también les llamamos los naturales, ¿no? Los números naturales, y luego están los inversos y el cero, ¿no? El cero es muy importante. De hecho, bueno, en la antigüedad, pues había muchas civilizaciones que no contaban con el cero, y eso les generaban, pues, limitantes, problemas, ¿no? No sé, seguramente habrán visto que ¿quién no tenía cero? ¿Quién no tenía cero? Los egipcios, por ejemplo, ¿no? Los egipcios en su sistema numérico no tenían el cero. Y obviamente, pues había ahí algún tipo de inconvenientes, ¿no? Los romanos tampoco tenían cero. ¿Ah? Eh, Esto del cero y los negativos, proviene de los árabes. ¿Ah? Seguramente lo vieron ahí en secundaria. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tomar estos sistemas numéricos, ¿verdad?, como la base de trabajo, ¿ok? Mi mundo verdadero, mi mundo real, lo voy a ver con números reales. Dentro de la computadora voy a poner y voy a manejar números reales, ¿verdad? Dentro de la computadora declaro variables reales y almaceno números reales. Pero va a llegar un momento en que cuando lo pongamos en pantalla, la pantalla son números enteros. Entonces tenemos que cambiar de números reales a números enteros, porque mi pantalla la voy a referenciar como un sistema de coordenadas cartesiano de números enteros. ¿Ok? Esa es la razón de platicar de esto. ¿Ok? Tener muy claro que en el mundo real, en el mundo verdadero, cuando me digan, "No, oiga, a ver, dibuje esta pieza mecánica, ¿no? Este engrane", pues van a ser valores reales. El mundo real es de números reales. Yo guardo en la computadora los números reales, pero cuando la pinte en pantalla, lo voy a hacer con números enteros. ¿Ok? Y debo de estar claro con este cambio nuestro de reales a enteros. Ok. Una de las cosas que vamos a utilizar varias veces en el curso es la ecuación de la recta, ¿va? Recordando que, bueno, aquí en la imagen, ¿va?, tengo el sistema de coordenadas. Aquí tengo la coordenada en X y la coordenada en Y. Este, eh, per- eh, Permítanme un momentito. Ok, entonces regresemos. Tengo aquí un sistema de coordenadas. Tengo el eje X, que es el horizontal, el eje Y, que es el vertical, y tengo dos puntos, el punto A, estos azules, el punto A y el punto B, ¿ah?, en el sistema de coordenadas. Entonces, en este sistema de coordenadas, quiero trazar una recta que pase por A y por B. Esta recta
que pasa por A y por B. De hecho, hay un resultado que es obvio, aunque sí hay demostración, pero es obvio, ¿verdad? Que si yo tengo un punto A y un punto B, la línea recta que pasa por A y por B es única, ¿verdad? Esto es, no hay dos rectas que pasen por A y por B. La demostración normalmente lo que dice es, supongo que son dos y luego demuestro que son la misma, ¿verdad? Nada más hay una recta, pues, ¿no? Ok. Entonces, por A y por B solamente pasa una línea recta. Entonces, ¿cómo encuentro la recta que pasa por A y B? La respuesta está aquí en rojo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que se usa, ¿verdad? El cálculo de estos, se les llama diferenciales. Estas diferencias, pues, por ejemplo, de este triángulo rectángulo que se forma aquí, que está en líneas punteadas, del lado derecho tengo el valor de Y2, esto es esta distancia, ¿ah? El cateto opuesto, el cateto opuesto de la figura del triángulo este es Y2 menos Y1. Ese es el tamaño del cateto. ¿Ah? Recordando que Y2 es la segunda coordenada del punto B. Entonces, este lado, el lado derecho del triángulo, es Y2 menos Y1. El cateto adyacente, que es el de abajo, la línea punteada de abajo, es X2 menos X1. ¿Va? Entonces, ese es el tamaño de esta línea punteada. La diferencia de ellos dos. ¿Ok? Eso lo hemos visto muchas veces, solamente estoy recordando cosas que ya sabemos. ¿Ok? Entonces, a través de esto, ¿verdad? A través de esta división de los diferenciales, encontramos M, ¿verdad? M es la división de Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y esta M, en cálculo le llamamos la pendiente, ¿verdad? De la recta, ¿verdad? Y esta M es un valor que está ahí alrededor del 1, ¿verdad? Entonces, de esta forma es de donde se deduce la ecuación de la recta, ¿va? Aquí en rojo está la ecuación de la recta y es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, que representa la pendiente de la recta, multiplicado por X menos X1 y finalmente sumado Y1. Y ese me da la nueva Y. Entonces, dada una X, ¿va? Dada una X, esta ecuación me regresa una y entonces ya tengo la pareja XY que representa un punto sobre la recta. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación tradicional. Hay varias formas de escribirlo, pero esta es la forma que nosotros vamos a utilizar. Ok. Nosotros lo vamos a utilizar en dos sentidos, ¿ok? La vamos a utilizar para pintar rectas. O sea, cuando yo quiero pintar en la pantalla una línea recta, voy a utilizar esta ecuación, ¿ok? Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase o en la que sigue, ¿ok? Vamos a hacer eso, vamos a pintar una raya. ¿Cómo pintamos una raya? Usando esta ecuación. ¿Ok? Entonces, por eso es importante sabérsela. O sea, no hay que aprendérsela, pues está en los libros. No hay que aprendérsela, la tienes ahí en tus apuntes, la buscas en internet, o sea, no hay por qué aprendérsela. Después de un tiempo,
Si te dedicas a esto y la usas muchas veces, pues terminas aprendiéndotela, ¿verdad? Pero en este momento no queremos aprendernos las cosas. Queremos comprender de dónde viene y sobre todo cómo se usa. Entonces, esta es la ecuación de la recta que dada una X, esta X, ¿va? Perdón, ahorita estoy yo marcando la X. Alguien respóndame, ¿sí se marca en su pantalla? Sí, está subrayado. Sí, profe. Paul, ¿sí se ve que estoy Sí, sí, sobre, profe. Ok, entonces, gracias. Cuando vemos en cálculo, ¿verdad? A esta le llamamos la variable independiente, ¿verdad? Porque toma valor, esta variable X toma valores en todo el intervalo, en todo el dominio de la función, ¿verdad? Cuando lo vemos como funciones. Y esa es la variable independiente. Y la y de acá es la que le llamamos la variable dependiente, ¿verdad? Porque el valor de y depende de qué valor de x tomemos. Entonces, repito, esta es la ecuación, esta es la que usamos. Si te la sabes bien, si no, no hay problema, ahí está en el libro, está en los apuntes, la buscas en internet. El chiste es que entiendas qué es lo que significa, ¿verdad? Y que nosotros la podemos usar para pintar. Nosotros en la computadora, o sea, en la computadora vamos a pintar una línea recta, ¿verdad? Y vamos a utilizar esta ecuación. Entonces, o sea, ¿cómo se pinta una línea recta en la computadora? Pues igual como la pintarías a mano, ¿verdad? Vas pintando punto por punto, ¿va? Pones tu lápiz y lo empiezas a mover, para que vaya pintando, en, en función de la ecuación, ¿va? Y entonces vas pintando hasta obtener una línea recta. Decía yo, esa es una forma de utilizarla. Después nosotros vamos a ver otra que se llama transformación. Esto es que esta ecuación nos sirve para obtener una forma de dibujar, ¿ok? Entonces nosotros le vamos a dar dos usos. Con respecto a vectores y matrices, ya saben, o sea, los vectores, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar normalmente vectores en R2, por esto de la pantalla. De ser necesario R3 no es problema, ya lo hemos visto, ¿va? Entonces describo aquí los vectores en R2. ¿Cómo se calcula la suma de un par de vectores? ¿Va? Si tengo el vector A y el vector B, ¿va? Obviamente formados por A1, A2 y B formados por B1, B2, pues obtengo la suma sumando sus coordenadas, ¿no? Eso está trivial. La resta, pues igual, ¿va? Si tengo dos vectores y los resto, pues lo que hago es resto coordenada a coordenada. Me interesa mucho la suma y la resta porque finalmente la pantalla es un sistema de coordenadas, ¿verdad? Cartesiano, en donde en algún momento voy a ver esto como vectores y me interesa qué significa la suma, qué significa la resta. Esto de qué significa, me interesa mucho que lo vean desde el punto de vista geométrico, ¿ok? Esto es que tú tomes, por ejemplo, una hojita y pongas dos vectores, los dibujes, ¿va? Partiendo desde el origen, tienes dos flechitas, y luego dibujes la suma y veas geométricamente qué es ahí en el dibujo.
también te voy a pedir que hagas la resta. ¿Dónde queda la resta? ¿Ok? Eso seguramente lo hiciste por ahí en secundaria, así es que no es mayor problema. ¿Ok? Ah, la multiplicación escalar, ¿verdad? La multiplicación escalar es cuando tomamos un número y multiplicamos ese número por un número que puede ser entero o puede ser real y lo multiplicas por un vector. Se le llama también factor, ¿va? Y lo que hace es multiplicar a todos los componentes del vector, de tal manera que los agranda o los achica dependiendo del valor de E. ¿Va? Si la variable E vale 1, los deja tal cual. Si la variable E es mayor que 1, entonces lo agranda. Pero si la variable E es menor que 1, entonces los hace más chico, ¿no? El ejemplo trivial es cuando E vale, digamos, 1, deja el vector tal cual. Cuando E vale 2, multiplica todo por 2 y entonces se hace el doble de grande. Cuando E vale 0.5 o un medio, ¿va? Cuando vale 0.5, entonces el vector lo hace más chiquito, lo hace de la mitad del tamaño. ¿Ok? Entonces, son cuestiones que les pido que lo piensen de manera geométrica, ¿verdad? Que te lo imagines y si no te lo puedes imaginar, agarra una hojita, dibújalos, haz una operación y ve qué es lo que resulta. En este curso, en varias ocasiones, te voy a pedir que primero te lo imagines, ¿ok? Que primero pienses en la figurita, pienses qué es lo que quieres hacer y después de haberlo visualizado en tu mente o en una hojita, ¿va? O sea, es válido auxiliarse de una hojita cuadriculada y ahí dibujas tus cosas, pero necesito que lo veas antes de pasar a la programación. Eso es muy útil, ¿ok? Que primero visualicemos lo que queremos hacer y luego ya lo pintamos, ¿ok? Y luego ya escribimos código y luego ya nos abocamos a la parte de programación. Pero primero visualizarlo geométricamente. Bien, así como vemos vectores, en algún momento también vamos a hablar de las matrices, en particular de las matrices de 3×3. ¿Va? En su momento vamos a decir por qué nos interesan mucho las matrices de 3×3. Estas matrices son muy utilizadas al grado de que, ¿cómo decirles? Los fabricantes de procesadores, algunos procesadores incluyen operaciones aritméticas de matrices. ¿Ok? Entonces, recuerda tu curso de ensamblador, ¿no? Al parecer, tu procesador nada más sumaba, restaba. Si tenías uno regular son, entonces suma, resta, multiplica y divide. ¿Ok? Que es más o menos lo que tenemos ahorita en el escritorio, ¿verdad? Suma, resta, multiplica y divide. Y nada más hace eso. Pero imagínate que trajera o incluyera operaciones de matrices. Eso lo haría más poderoso. Normalmente este tipo de operaciones se incluyen por medio de un coprocesador, dependiendo pues de lo que se necesite. Cuando veamos transformaciones, vamos a profundizar sobre las matrices. ¿Cómo calculo la suma? Pues sumo componente a componente, ¿verdad? Elemento a elemento. El elemento A y J lo sumo con el elemento B y J y lo guardo en suma de IJ,
¿va? La suma directa. La resta también es directa. La multiplicación no, ¿va? La multiplicación hay que recordar que es, ¿cómo se calcula la multiplicación? Es el producto del renglón por la columna. Renglón de A, columna de B. También se le llama producto punto, ¿va? Pero es multiplicar todo el renglón por toda la columna. Esa era seguramente alguna pregunta o ejercicio básico de tus cursos de programación iniciales, ¿no? ¿Ok? Eh, rápidamente, también utilizamos la ecuación del círculo. Así como utilizamos la ecuación de la recta, empezamos a ver la ecuación del círculo. Normalmente la ecuación del círculo la describimos como x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, ¿verdad? Donde r es el radio, ¿verdad? Lo podemos ver ahí en el dibujito de la izquierda, en donde r representa el radio de la circunferencia, x representa el cateto adyacente, ¿verdad? Y y representaría el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, la idea es que una circunferencia está definida porque la distancia a un punto fijo, ¿va? Que sería el origen, es constante, ¿va? Es R, es un número, ¿va? Y entonces así es la ecuación de la recta. Perdón, la ecuación del círculo, me quedé en la recta. Esa es la figura que está del lado izquierdo, ¿verdad? Un círculo centrado en el origen. Esto es, que el centro del origen esté ahí en la coordenada 0,0. Cuando el círculo no está centrado en el origen, entonces la ecuación cambia a esta, ¿verdad? Cuando el centro está en algún punto, aquí sería H, K, cuando el centro del círculo no está en el origen, está movido a alguna posición, entonces la ecuación cambia. No se ve muy fea, ¿no? Se nota fácilmente y entonces es el dibujo del lado derecho, ¿ok? Ahora, nosotros aquí en la programación, ¿verdad? En computación, utilizar estas ecuaciones en particular se nos complican. ¿Por qué se nos complican? Porque si tú tomas, por ejemplo, la ecuación, la más fácil, la de arriba, r cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Si tú tomas esa ecuación y despejas y, ¿verdad? Entonces, a la hora de despejar y, del otro lado de la ecuación, cuando la despejes, te va a quedar una raíz cuadrada, te va a quedar una suma de cuadrados, y entonces eso nos va a complicar el cálculo en la computadora. Entonces, sí puedo usar esa ecuación, pero me va a causar problemas y la programación se me va a hacer un poco más complicada si yo utilizo la ecuación así. ¿Ok? Además, recuerden que cuando pongo raíz cuadrada, pues debo de ver que hay una parte positiva y una parte negativa, ¿verdad? ¿Se acuerdan ese del más menos raíz cuadrada de bla, 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 ¿no? Ese más menos significa que yo debo de hacer cálculos con el más y debo de hacer cálculos con el menos, que es la parte de arriba de la circunferencia y la parte de abajo de la circunferencia. Total, que me complica mucho el asunto, ¿no? Entonces, si bien nosotros en papel, en teoría, usamos estas ecuaciones,
En la práctica, usamos otro tipo de representación, ¿va? Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos coordenadas polares. Esa es la forma más simple para los programadores, ¿ok? Entonces, esto lo hacemos para simplificarnos nosotros la vida, ¿ok? Ahora, aquí en esta imagen, vean el triángulo azul, que tengo aquí, ¿va? Es un triángulo rectángulo en donde recuerden que si tomo como referencia el ángulo A, que está aquí marcado con una curva, ¿va? Este es el ángulo A. Si tomo como referencia este ángulo, que es el que está junto o encima del origen, ¿va? O que toma como referencia el origen, entonces el cateto opuesto, ¿va? Sería la Y. Y el cateto adyacente sería la X. La hipotenusa sería la R. Entonces, recordemos que, ¿qué significa el seno? El seno es el resultado de dividir en cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso lo vimos allá en secundaria. Nunca entendimos qué era, pero siempre lo vimos, ¿ok? Lo que deberíamos haberlo visto es geométricamente, ¿va? O sea, así en dibujito. ¿Quién es el cateto opuesto? Ah, pues es el que está del otro lado, el Y. ¿Quién es el cateto adyacente? Pues es el que está pegadito, el X. ¿Quién es la hipotenusa? Pues la diagonal, ¿va? Que es el radio de toda esta circunferencia. Y entonces, así como hablamos del seno, hablamos del coseno, ¿va? ¿Quién es el coseno? Pues es la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. Tomando como referencia esto, ¿va? De cómo se calcula el seno y cómo se calcula el coseno, encontramos lo que son las coordenadas polares. Las coordenadas polares son estas dos. Ojo, tenemos que usar las dos, ¿va? Entonces, la ecuación del círculo se divide en dos. Una que me da el resultado en X, otra que me da el resultado en Y, y entonces, despejando lo de arriba, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, veamos, la primera representa al coseno. El coseno sería X entre R, ¿va? X entre R. Entonces, lo que hago es despejo, ¿va? Y entonces me queda a que X es igual a R por el coseno, ¿ok? Y Y sería R por el seno. O sea, aquí geométricamente la idea es que los veas, ¿va? Que entiendas de dónde viene. Al final, a nosotros lo único que nos va a interesar va a ser estas ecuaciones. Esas son las que vamos a usar para pintar un círculo en la pantalla. Vamos a usar esas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, estas serían las matemáticas que nosotros vamos a usar en este curso de principio. O sea, todas no las sabíamos, solamente quise hoy refrescar, ¿verdad? Y puntualizar qué vamos a usar y por qué lo vamos a usar o dónde lo vamos a usar. ¿Ok? Con respecto, vayamos avanzando en el curso, pues vamos a usar una, luego otra, luego otra, luego otra, y lo que yo espero es que al final tengan ustedes una visión diferente de las matemáticas. ¿Ok? Una visión en la cual, primero, vean las matemáticas como una herramienta. Para nosotros es una herramienta. ¿Ok? Para nosotros ya los desarrolladores es una herramienta que te permite obtener un resultado
que tú lo vas a aplicar en tu programa. Y lo vas a aplicar. No vas a investigar, no vas a desarrollar, no vas a demostrar nada. Solamente lo vas a usar. ¿Ok? Bien, ya estamos llegando al final. ¿Dudas de lo que platicamos? ¿Alguien tiene dudas? No, profe. No. Ok, bien. Entonces, en resumen, ¿de qué platicamos? Platicamos sobre sistemas de coordenadas que son esquemas de referencia, ¿va? Dado un sistema de coordenadas, es ponerse de acuerdo. ¿Qué significa un sistema de coordenadas? Es ponerse de acuerdo de dónde están colocadas las cosas, nada más. Vamos a utilizar números reales reales para modelar el mundo verdadero, el mundo real, y números enteros para representar gráficamente en pantalla. Para eso queremos los números enteros, ¿va? Vamos a utilizar durante el curso en varias ocasiones la ecuación de la recta. La vamos a requerir, así es que tú agarras y tomas tu ecuación y la usas, y tan tan. ¿Va? Vamos a veces necesitar sumar vectores, restar vectores, matrices, lo mismo, sumar, restar matrices, algunas veces multiplicar matrices, ¿va? Y obviamente la ecuación del círculo también, porque no todo va a ser recto, ¿va? Vamos a querer pintar curvas y entonces vamos a requerir la ecuación del círculo, pero no vamos a usar en coordenadas cartesianas. El círculo lo vamos a hacer en coordenadas polares. También se le llama parametrizado, ¿verdad? Lo vamos a usar, ¿ok? Todo esto lo vamos a practicar primero. Vamos a hacer prácticas todos juntos y luego les voy a dejar hacer algo, ¿ok? Esa va a ser la forma de trabajo del curso. Primero practicamos todos juntos y, no sé, la ecuación de la recta. Primero vamos a pintar una recta entre todos y luego yo te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Píntame 200 rectas, ¿no? ¿Sale? Esto es, todo lo vamos a ir llevando poco a poco. Ok. Bien, con esto termino la sesión. Recuerden, hay que enfocarse. Bueno, todavía no empezamos así como empezar en forma.